Esto es el comentario positivo y en esta ocasión continuamos nuestra serie de héroes de la fe. El día de hoy voy a hablar del llamado príncipe de los predicadores. Y antes, pues quiero hacer un comentario así rápidamente respecto a mi punto de vista, respecto a los hermanos de otras denominaciones. Yo no tengo conflicto con una posición teológica. Respeto mucho, hay una enseñanza que a mí me agrada mucho que fue real, no recuerdo los nombres de los predicadores, pero fue una historia real en la que había dos predicadores que eran de dos movimientos distintos y con visión teológica distinta, los cuales un día los dos eran muy famosos y eran amigos, pero pues sabiendo que, sabemos, esto fue en Estados Unidos, en donde pues es más normal el cristianismo que aquí en México. Y entonces un reportero, queriendo pues dividir, echar a pelear, le preguntó a uno de ellos, y cree que este hermano usted lo va a ver en el cielo, queriéndolo entrampar, haciendo pues como tenía una visión teológica distinta, que creía que este predicador iba a contestar no va a estar en el cielo, pero finalmente dijo, sí, seguramente lo voy a encontrar allá. Y entonces el reportero, queriendo pues poner un poco más de veneno, y dijo, y entonces y se van a hablar allá. Y él le contestó, pues no creo. Entonces ahí pensó que ya iba a entrar por ahí, dijo, o sea que no se van a ver allá, o no van a querer estar. Dice, no es por eso, dice, pero yo voy a estar tan lejos de mi Señor Jesucristo y Él tan cerca que no voy a tener oportunidad de estar hablando con Él. Entonces mostró su humildad este predicador, y también el respetar la visión teológica. Algo que yo entiendo es, lo que está en la Biblia no se cambia, no se puede cambiar, pero una visión teológica, yo respeto una visión teológica diferente. De hecho, en este tiempo, un predicador que yo respeto mucho y no es de mi visión teológica, es Paul Washer. He escuchado sus prédicas, creo que es un hombre verdaderamente usado por Dios, pero es una visión teológica distinta. Él es bautista, es un gran predicador, un hombre muy usado en la iglesia bautista por el Señor Jesús. Y bueno, en este caso yo soy adenominacional. Dice la escritura, nos dicen que son de Apolos, otros de Cefas, y yo pertenezco a Cristo, dice Pablo. Entonces yo pertenezco a Cristo, soy adenominacional, pero respeto y escucho el punto de vista teológico de otras personas, y entonces ese es mi interés también al hablar de los héroes de la fe. No me interesa entrar en su posición teológica, lo que me interesa es saber qué fue lo que hicieron para trascender. Eso es lo importante, cómo fue su vida, su testimonio, no su posición teológica. Lo que importa es el testimonio, no la posición teológica que tengamos. Yo respeto mucho a aquel hermano que piensa diferente, por eso yo en mi video anterior hablaba al respecto, o más bien al orar con el Señor Espíritu Santo, al Señor Jesús le comentaba al respecto de esa parte, de que un comentario, aunque sea de una posición teológica distinta, mientras no sea agresivo, mientras sea en paz, mientras sea de bendición, se recibe. ¿Por qué? Porque yo respeto mucho la posición teológica y respeto mucho a los hermanos que son usados en otra posición teológica. ¿Por qué lo subrayo? Bueno, porque finalmente el llamado príncipe de los predicadores, de quien vamos a hablar el día de hoy, conocido como Charles Spurgeon, que realmente se llamó Haddon Spurgeon, era un predicador bautista. Entonces, hoy vamos a hablar de la vida de el pastor Charles Spurgeon. Y bueno, pues fue un hombre que vivió de 1834 a 1855, más bien de 1834 a 1855 fue su periodo de que Dios le usó poderosamente. Entonces vemos que Spurgeon realmente nació en 1834. Él nació en Kelvedon, Essex, el 19 de junio. Vemos que su nombre real era Haydn, pero era conocido como Charles Spurgeon.
Fue uno de los pastores bautistas británico, era inglés, y del mundo más destacados de la historia. Aún se le conoce como el príncipe de los predicadores. Entonces vemos que él fue convertido a Cristo en una visita inesperada debido a una tremenda tormenta de nieve a una capilla metodista ubicada en Artillery Street, en Colchester, el día 6 de enero de 1850. En 1850 recibió el bautismo por inmersión en el río Lark, en Isleham, el día 3 de mayo de 1850. Predicó durante meses en los campos alrededor de la ciudad de Cambridge. Muy pronto se convirtió en pastor de la capilla bautista de Waterbeach. Esto fue en 1852. Fue cuando empezó a ser pastor Charles Spurgeon. Un año más tarde aceptó una invitación para predicar en una iglesia de mucha tradición que estaba ubicada en New Park Street en Londres. Entonces, pero vamos a hacer una retrospectiva un poquito más hacia atrás para conocer un poco de su niñez, y a la corta edad de 6 años, Spurgeon leyó El progreso del peregrino, el libro que escribió John Bunyan, del cual pues les recomiendo mucho que puedan leer el libro, aunque las películas que yo he visto, las 3 versiones, son muy buenas, una con actores y dos con dibujos animados. La última versión me gustó algunas posiciones que dieron en cuanto a expresiones y situaciones que desde mi punto de vista llegaron un poco más a lo que quería expresar John Bunyan. Pero cualquiera de las 3 películas o leer el libro es excelente. Obviamente nunca va a ser lo mismo leer el libro que ver una película, pero les recomiendo ambas, y sería muy bueno que vieran cualquiera de las 3 versiones que existen de película del progreso del peregrino. Pero este libro él lo leyó a los 6 años y al final de su vida lo había leído más de 100 veces. Fue muy destacado en las matemáticas, era un buen matemática, cosa que en eso no congeniamos, puesto que yo soy enemigo de las matemáticas, pero él acostumbraba mucho a leer la Biblia, cosa que, gloria a Dios, yo también es algo que es parte de mí ya el Señor Espíritu Santo ha hecho eso en mí, pero dice que él acostumbraba a leer la Biblia en su culto familiar también. Memorizó muchos himnos en su niñez, y estos los utilizó después cuando ya era adulto, cuando ya era pastor, en muchos de sus sermones. El primer sermón de Spurgeon lo hizo durante el invierno de 1850 y su primer escrito fue publicado en 1853 bajo el nombre de Gospel Tract. Esto quiere decir tratado del Evangelio. El Señor le dio el don de predicar la palabra, era un gran predicador, por eso es por lo que se ganó a pulso el nombre de príncipe de los predicadores, tanto que antes de cumplir 20 años había predicado alrededor de 600 veces antes de los 20 años. Sus mensajes fueron publicados semanalmente y había mucha gente que acostumbraba a leerlos. A sus 22 años ya era muy conocido y tuvo predicaciones para más de 1,000 personas. Juntas. Antes de que existieran los micrófonos, le predicó a más de 24,000 personas en el Crystal Palace. Desde muy temprana edad, Charles leyó los libros de teología de su padre y de su abuelo. A la edad de 11 años asistió a una escuela en Colchester y después de 2 años en una escuela de Cambridge. Y seguramente habría sido aceptado en la Universidad de Cambridge si él hubiera tenido una visión diferente, o se le hubiera permitido la entrada a los que no eran conformistas, así les llamaban a un grupo de personas que no aceptaban ciertas cosas. En vez de ser estudiante, fue maestro en una escuela de esa famosa ciudad universitaria. O sea, realmente él fue maestro en vez de estudiante en la universidad, en la escuela. Nunca asistió a ninguna escuela teológica, él nunca estudió teología formalmente. Una vez se le concedió una cita con el director de un prestigiado seminario, pero por una equivocación de una sirvienta que olvidó informarle a Charles que el director le esperaba en un salón contiguo a donde estaba, la entrevista nunca se realizó. Entonces, vamos un poquito también a hablar de cuando ya él era pastor de Waterbeach. Entonces, en ese tiempo ya lo era, y su congregación había crecido de unas pocas personas a más de 400 personas. Su primer sermón lo dio a los 16 años, él era un adolescente aún, a los 16 años de edad, y fue cubierto y bendecido pastor en Teversham.
fue en una casa de un campesino y continuó predicando hasta que fue a Waterbach. Durante 2 años, la capilla de esa ciudad tuvo que albergar a todo aquel que quisiese escucharlo. Llegaban hasta de partes muy lejanas a escuchar sus prédicas. Después de predicar como conferencista especial en un evento de la Unión de Escuelas Dominicales de Cambridge, un hombre que fue a la reunión, llamado George Gall, le recomendó a Charles con su amigo Thomas Olney, diácono de la capilla de New Park Street en Londres. Entonces él fue ministro, pero primero le nombraron ministro a prueba por 6 meses, pero en unas pocas semanas, por su manera de predicar, se le pidió que fuera el pastor permanente. Oficialmente lo hicieron pastor permanente en abril de 1854, pero muy pronto ya no cabía la creciente congregación. La capilla se vio tan llena de bendición que no había pasado esto en muchos años. Desde muy joven podía leer latín, podía leer hebreo y podía leer griego. Esto le ayudó muchísimo para que se convirtiera en el príncipe de los predicadores también. Y bueno, primero en la capilla de New Park Street y luego en el tabernáculo metropolitano que él mismo construyó. El 8 de enero de 1856 se casó, contrajo matrimonio con Susanna Spurgeon y tuvieron gemelos, Charles y Thomas. Desde los 33 años, ella tuvo que permanecer en casa por una discapacidad que tenía físicamente. ¿Cuál es el legado de Charles Spurgeon? En una ocasión se distribuyeron 2,000 copias de sus sermones en la Universidad de Oxford y Cambridge. Sus sermones se tradujeron a 20 idiomas. Los periódicos norteamericanos imprimían sus mensajes semanalmente y le llamaban el predicador de la era. A través del tiempo publicó 3,561 sermones. Hoy estos suman 63 volúmenes, lo suficiente para leer un sermón distinto diariamente durante 10 años. Contienen de 20 a 25 millones de palabras. Si lo comparamos, equivale a 27 volúmenes de la 9ª edición de la Enciclopedia Británica. Las series de Charles Spurgeon se mantienen como el más grande conjunto de libros escritos por un solo autor en la historia del cristianismo. O sea, él es el más grande autor, el más prolífico autor en la historia del cristianismo. La biblioteca de personal de él contenía más de 12,000 volúmenes, más de 12,000 libros tenía en su biblioteca Charles Spurgeon. Era un hombre de oración. Él vivía en su espíritu, en una comunión con Dios. Él todo el tiempo tenía la necesidad de estar orando. Esto me recuerda mucho a el hermano del Señor Jesús, Santiago, del cual está en la Biblia la carta de Santiago. A él la tradición dice que le llamaban rodillas de camello porque todo el tiempo estaba orando. Este varón era de esta manera así, bueno, tanto que hay 2 testimonios. Habla el doctor Wyland Hoyt, de él, un amigo de él. Yo estaba caminando con él, con Spurgeon, en el bosque, cuando llegamos a un lugar, y él simplemente dijo: venga, arrodillémonos junto a esta cabaña y oremos. Y así elevó su alma a Dios, el más reverente y amoroso tiempo de oración que he escuchado. Orar era tan natural en Spurgeon como respirar. También, según Theodore Cuyler, mientras caminaban por el bosque, tuvieron un tiempo de bromas y chistes, etc. Y Charles de pronto paró y dijo: venga, Theodore, agradezcamos a Dios por la risa. Y ahí mismo oró. Imagínense cómo era su relación con el Señor Jesús y con el Señor Espíritu Santo, cómo era la relación que él tenía con nuestro papá. Ahora, otra parte que es importante subrayar, el Señor, dentro de los dones que el Señor me dio la oportunidad de tener, me dio don de oración. Y algo que yo sí he entendido en la revelación de los dones es que no es por mi orden, ni es porque yo quiera, sino porque el Señor Espíritu Santo me usa. Y entonces, yo cuando oro, yo le pido que el Señor Espíritu Santo sea el que sane a la persona, y yo le explico a la persona que no necesariamente será sanada al momento. A veces es paulatino, a veces es el momento, y a veces el Espíritu Santo toma la decisión de no hacerlo. Y eso no quiere decir que el que da el don de sanidad o el que tiene ese don que Dios le dio no sirva,
sino que el Señor Espíritu Santo por alguna razón no lo da o lo da paulatinamente, pero Dios escucha la oración de aquel a quien le dio el don. Eso es un hecho. Pero algo bien importante es que precisamente por el hecho de que el Señor me ha dado el privilegio de tener el don de sanidad y que he visto milagros y sanidades de personas que aún han sido recuperadas de cánceres y otras enfermedades, de repente nace la inquietud en algunas personas que me conocen y dicen, bueno, tienes don de sanidad y ¿por qué no has sido sanado? Y bueno, recuerdo la palabra que dijo el Señor Jesús: médico, sánate a ti mismo, ustedes me dirán, les dijo así a los fariseos. Y yo algo que sí he tenido es que orando el Señor me mostró que la enfermedad que tengo en el cuerpo es o sea, Dios la va a permitir sin que yo tenga que sufrir realmente, porque un hijo de Dios vive, es bienaventurado, completa 3 veces feliz, completamente feliz, porque tiene al Señor Espíritu Santo. Entonces el Señor me ha mostrado, porque yo en mis tiempos en mis inicios del cristianismo y por lo que yo era de una persona que leía mucho, o que sigo siendo, porque es para la gloria de Dios la principal adicción que yo tengo, la lectura, me vuelve muy soberbio, muy soberbio por la palabra y por lo que sabía. Y alguna vez alguien, un gran hermano, un gran amigo de la iglesia donde yo nací espiritualmente, me dijo: tú tienes siempre la palabra correcta en el momento oportuno, pero ¿qué de tu vida? Y era verdad. Yo era un hipócrita que estaba en la iglesia y que aún estaba predicando, y que mi vida estaba vacía, nada de Cristo realmente en mi vida. Entonces el Señor me mostraba que así como Pablo tuvo que pasar toda su vida con un problema que al parecer se cree tradicionalmente que era en la cadera, el Señor Jesús, cuando él oraba, y dice él, lo explica: yo le he pedido muchas veces a Dios que me sane, pero le he dicho, bástate mi gracia. Y es que el hermano, el apóstol Pablo, fue un hombre también tan lleno de sabiduría, directamente nacido de la iglesia, más bien del pueblo judío, y directamente un fariseo que conocía la ley al derecho y al revés. Era un hombre muy, yo ni siquiera podría llegar a los talones en conocimiento, y yo me sentía hace muchos años mucho. Hoy entiendo que lo poco que yo pueda saber, porque sería una vergüenza que no supiera lo que hoy sé con los años que tengo de tener una relación con mi Señor, me hace entender que tengo que tener humildad. Y entonces en esa parte entendemos que un cristiano puede tener enfermedad, puede estar enfermo, y no necesariamente es pecado. Hay quienes sí, obviamente, habrá quienes estén enfermos porque no dejan su pecado, porque permanecen en él, y obviamente hay consecuencias en la carne por lo que desobedecemos, pero también está la otra parte en donde el Señor permite para que uno no se olvide de quién lo salvó y quién es más importante en nuestras vidas, y que no nos empecemos a sentir, porque ya los hermanos me conocen o me admiran, que empiezo a sentirme yo, cuando un hermano llega y me dice que bonita enseñanza, que te hablé. Yo ya les había hablado de esta parte en otro video, en donde les di el testimonio de un buen amigo pastor, que todavía hasta hoy sé que yo cometí el error de no hablarle y decirle que estaba mal, cuando él decía, yo hablé. No, es el Espíritu Santo, él es el que habla. Por eso yo siempre digo que estamos o somos, porque yo sé que está conmigo el Espíritu Santo, y él es el que habla, y a mí solamente me utiliza de su interlocutor. Y es ¿por qué hago este paréntesis? Bueno, porque también Charles Spurgeon sufrió por muchos años de gota. Él sabía lo que era la enfermedad, el dolor en el cuerpo, y su esposa tenía una discapacidad durante su vida. Entonces él sabía lo que era el sufrimiento. A pesar de esto, su esposa fue su secretaria personal, y fue quien continuó el trabajo de Spurgeon, de todos los escritos que hizo, aún después de la muerte de Spurgeon. Tuvo que soportar muchas veces el gran dolor que le causaba la gota durante sus predicaciones. Sabía muy bien lo que era sufrir, pues además siempre fue atacado su ministerio por muchos oponentes que tuvo, por lo general del mismo cristianismo. En sus últimos días solo estuvo parcialmente consciente. Su esposa y los doctores sabían que no le quedaba mucho tiempo de vida. Quedó en total inconsciencia el día 28 de enero.
hasta que la tarde del 31 de enero de 1892 muere a la edad de 58 años. Él murió en 1892. Merecidamente se ganó el título de príncipe de los predicadores y el maestro del púlpito. Sus mensajes aún siguen sirviendo de inspiración e instrucción para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Sus restos descansan en el cementerio de Norwood, Inglaterra. Es bien importante porque al pastor Spurgeon lo veo continuamente en imágenes que nos mandan en Facebook algunos hermanos, y vemos una frase que se le atribuye a él. Yo me imagino que hay millones de frases, hemos visto pocas, pero muchos ven que existió un Spurgeon, pero pocos sabían cómo había sido su vida. Hoy vemos que fue un hombre de oración, el hombre más prolífico en la historia del cristianismo en cuanto a escritos, el hombre el que se ganó a pulso el sobrenombre de el príncipe de los predicadores, un hombre muy usado por Dios, un hombre que de verdad, para la gloria de Dios, tenemos la seguridad que está en su reino y del cual le damos gloria y honra a Dios por su vida. Bueno, pues vamos a orar para terminar. Bendito Padre, le doy gracias, Señor bendito, por este privilegio y oportunidad de poder hablar de los héroes de la fe, Señor, de su vida, de cómo llegaron, Señor bendito, a ser recordados y conocidos, porque finalmente escuchamos un nombre, escuchamos de John Wesley, escuchamos de Calvino, de Juan Calvino, escuchamos de Martín Lutero, de Martin Luther King aún, que es más contemporáneo, pero finalmente, Señor bendito, no sabemos realmente qué hicieron y por qué quedó inscrito en la historia. Muchos, hay quienes, yo he visto cristianos que son a calvinistas y hablan mal de lo que enseñó. Finalmente, como yo lo dije, respeto mucho la teología. Lo que a mí me interesa es ver su vida, y es lo que vamos a hablar en este lugar. Y le pido, Padre, que me dé luz, me dé facilidad y me dé gracia, Padre bendito, para poder pues expresar eso, Señor, y aprender yo, y que aprendamos juntos, Señor bendito, lo que el Señor Espíritu Santo nos quiere mostrar por medio de la vida y testimonio de estos varones que fueron los héroes de nuestra fe. Gracias, le doy gracias una vez más al Señor Espíritu Santo, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén.